el Evangelio en una serie de enseñanzas que nos van a posicionar en el plan de Dios o en la salvación. Esto no es algo ni fortuito ni casual. Esto es la recopilación de mucho tiempo de estudio, el que nos va a llevar al conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Yo no vivo de esto. A mí no me pagan por predicar el Evangelio. Yo les voy a decir a ustedes la verdad. Yo no les voy a decir ni lo bueno ni lo malo. Les voy a decir la verdad. La verdad les hará libres. La verdad les llevará al cielo. De usted la responsabilidad de aceptar la verdad. ¿De acuerdo? Si hay alguna cosa en la Biblia que yo le vaya a leer que a usted le chirría, lo siento, está en la Biblia y es la verdad. Recuerde que mi objetivo a partir de hoy es mostrarles el camino. Ustedes verán si caminan por él. ¿De acuerdo? ¿Hemos orado, cierto? Ya se me olvidó. Pues no, por eso no se me olvidó, porque no. Oremos y dígale al Señor que le hable y donde está. Si usted es uno de esos interesados en ir al cielo, dígale: Señor, háblame. No importa cómo, háblame. Yo necesito, yo quiero ir al Padre. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta oportunidad de reunirnos delante de tu Espíritu y tu presencia. Empezamos un nuevo camino delante de ti, en el cual tenemos un objetivo, Señor, y es llegar a tu presencia. Usa mis labios, habla con tu palabra, la cual es vida, Señor, viva y eficaz, para llevarnos a esa nueva dimensión donde tú habitas. Queremos ser creyentes en crecimiento y alcanzar el premio, para no correr en vano, sino que tu palabra crezca en nosotros y un día cercano estemos junto a ti y seamos tal y cual tú eres. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Me alegra este momento. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tenga, lea conmigo, por favor. Vamos a leer el verso 16, 17 y 18. Listo. Lea conmigo entonces, si usted no tiene Biblia, aquí está proyectado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Denle una alabanza al Señor y empezamos. Gloria a Dios. Pero cuando se conviertan al pentecostalismo, a los presbiterianos, a los mormones, cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Usted se puede convertir a la religión que quiera. Que esto solo funciona cuando usted se convierta al Señor. Es que yo voy a la iglesia. Perfecto. Es que yo soy integrante de él. Me parece bien. Pero usted solo va a ser transformado de gloria en gloria cuando se convierta al Señor.
Ya me va a ir entendiendo. Juan capítulo 12, versículo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se les da la potestad, el privilegio de hacerse hijos de Dios. Solo a ellos. Juan 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5 dice: de cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Dígale al que está a su lado: si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar. Hermano, pero es que yo voy a la iglesia, me parece bien. Hermano, pero es que yo leo la Biblia, está bien. Hermano, pero es que yo todos los días me voy arrodillado desde aquí hasta la esquina, espectacular. Si usted no nace de agua y de espíritu, no puede entrar. Y aquí usted tiene que tomar una decisión. Si usted quiere ser un religioso más o quiere entrar al cielo. No me está entendiendo. ¿Usted quiere venir a un programa religioso más o usted quiere entrar al cielo? Porque si usted quiere ser un religioso más, puede venir aquí o puede ir a cualquier iglesia. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí atrás tenemos otra. Si usted quiere entrar al cielo, usted necesita empezar a cumplir las palabras de este libro. Ahora, yo no les voy a tirar al agua. Yo les voy a explicar detalladamente el proceso de salvación. Vamos a empezar a partir de hoy y usted toma la decisión. Primer punto: nacer del agua y del espíritu. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne, las cosas de la carne buscan. El espíritu, las cosas del espíritu buscan. Y estas dos se oponen entre sí. Amén. ¿Qué es andar en la carne? ¿Qué es la carne? La carne es el hombre natural. Es cualquiera de nosotros, estando aquí o estando afuera. El hombre carnal es lo que el hombre nace. ¿Cómo nace? Vamos a verlo por la palabra, iglesia, según la Biblia. ¿Qué es el hombre? Romanos capítulo 1, versículo 29 hasta el 32. Gloria a Dios. A ver si el hermano nos lo proyecta y lo leemos. ¿Qué somos en realidad? ¿Listo, hermano? Lea conmigo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican.
¿Quién hace eso? Todos. Todos hacen eso. Injuriosos, homicidas, contiendas, chismosos, murmuradores, inventores de males, plagados, llenos de eso. Así es el hombre natural. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es lo que se ve o no es lo que se ve? Gloria a Dios, es la realidad. Y según Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria. Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, por cuanto todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios. Pero a partir de hoy vamos a ver el camino para volver a estar en su gloria. Acuerde que él dijo, mas cuando se conviertan al Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Apunte ahí si usted está apuntando. Si usted es una persona que le gusta apuntar, ponga el primer punto del día. Una vez que la Biblia nos acusa a todos y dice que todos hemos pecado y por eso Dios no opera en nosotros, porque estamos destituidos, hemos sido echados de la gloria de Dios. Recuerden que Juan dice que a los que le reciben es a los que se les da la potestad de hacerse hijos. Por lo cual, si yo no recibo esa potestad, no soy hijo. Y si yo no soy hijo, yo no puedo orar, Padre nuestro que estás en el cielo, porque no soy hijo. ¿Sí estamos? ¿Cierto que sí o no? Punto número 1, Hechos capítulo 2, versículo 38. Si yo estoy atestado de toda maldad y de todo pecado, a ver si lo parece, 38. Dice, arrepentíos. ¿Cuál es el primer punto? Arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Es reconocer que eso que la Biblia señaló, yo lo practiqué. Es reconocer que yo había hecho eso en mi vida. Que yo soy culpable delante de Dios. Eso es arrepentirse. Acto seguido, pedirle perdón porque yo lo hice. Porque yo celo a mi mujer. Porque yo maltrato a mi pareja. Porque yo no soy leal. Porque cuando yo veo un billete mal aparcado me lo guardo en el bolsillo. Porque cuando yo veo al prójimo que hace algo malo y yo no le tiendo la mano para restaurarlo, sino que me pongo a hablar de él. Como yo hice eso, yo tengo que pedirle perdón a Dios. Y el primer punto es arrepentidos. Por eso esta iglesia no bautiza niños. Porque el primer punto para hacerse bautizar es reconocer. Reconocer que se nació en pecado. Y un niño no tiene conciencia. Arrepentidos. Arrepentidos. Limpie. Reconozca. Cuando usted y yo nos arrepentimos, Él nos perdona.
Gloria a Dios. ¿Por qué nos perdona? El libro de Romanos, en el capítulo 3, dice, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente mediante la fe que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratis simplemente por creer en Cristo Jesús. ¿Usted entiende eso? Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso como propiciación? A Jesús. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. ¿De qué está hablando el texto? De que Dios cogió a Jesús y lo puso como la propiciación. Recuerde que Romanos capítulo 1 dice, habiendo entendido esto, que los que practican tales cosas son reos de... ¿Ya se les olvidó? Volvámoslo a ver entonces, que tenemos que entender. Romanos capítulo 1 versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, son dignos de muerte, pero Dios puso como propiciación a Jesús. Evangelio de Juan capítulo 3, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario levantar a Cristo en una cruz. Es necesario. ¿Por qué? Porque la paga del pecado Es muerte. es la muerte. Somos dignos de muerte, habiendo entendido esto, que para Dios el que practica tales cosas merece morir. ¿Cuál es el problema? Que todos hemos hecho eso. Entonces no hay otra opción. Hay que morir. Ahora, Dios mandó previamente a esto algo llamado la ley. Estamos lidiando solo con el tema del pecado. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Estamos lidiando con el tema del pecado y hemos dicho en el primer punto que pecamos todos. Dios manda la ley a la tierra por medio de Moisés. ¿Para qué manda la ley? ¿Para salvarnos? Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Para qué vino entonces la ley? Para hacerme entender a mí que el pecado es en sobremanera verdaderamente pecaminoso. En otras palabras, para hacerme entender que delante de Dios yo soy transgresor y que mi justicia delante de Él no alcanza. Que yo amar a esta mujer porque es mi familia y odiarlo a ella porque no lo es, no alcanza. Para eso está la ley está para señalar mi pecado. ¿Para qué vino la ley? Para señalar mi pecado.
para decirme: no mates, no hurtes, no robes, no digas perjurio, no actúes mal, no le digas al vecino, no le quites, no le mires a la mujer al vecino, no le quites sus cosas, etcétera, etcétera. Y empieza a poner un montón de cosas que van señalando, y que cuando yo miro la palabra de Dios digo: wow, delante de Dios soy culpable. Delante de Dios soy indigno. Y por último, cuando Dios termina su lista de 603 puntos, firma y dice: y el que lo practique, a la horca. Pero por las obras de la ley nadie será salvo, porque no hay hombre que la pueda cumplir. Entonces la ley empezó a exponer delante de mí, a mi vida y delante de Dios, que yo soy un hombre pecador, que yo soy falto, que yo soy indigno. Pero dice Romanos capítulo 3, que es el que estamos estudiando, dice siendo justificado, dice: a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién es entonces Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es la propiciación. Vamos a leer un momento, por favor, Romanos capítulo 7. Y vamos a entrar en el tema y luego vamos a ir terminando. Cuando lo tenga, hermano Carlos, me dice y arrancamos. Romanos capítulo 7, del 1 en adelante. ¿Lo tiene? No, Romanos 7, del 9. ¿Acaso, lea conmigo, ignoráis, hermanos, pues hablo con lo que conocen? ¿Qué? La ley. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Ves? Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de, se pasó, de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 1. Los que tienen Biblia, ¿me pueden decir qué título pone? ¿Nadie? Se lo digo, hermanos, para que sigamos. Analogía tomada del matrimonio. Analogía tomada del matrimonio. El hombre estaba en el mundo y solo conocía algo llamado la ley. La ley de Dios dada a Moisés allá en un monte alto, donde Dios le dijo a Moisés: dile a los hombres todo lo que está mal hecho. Y la ley todos los días acusaba al hombre, acusaba al hombre, acusaba al hombre, acusaba al hombre. Cuando nosotros nacemos, tenemos una ley que está encima acusándonos y diciéndonos: usted se va a morir. ¿Por qué? Porque es el objetivo de la ley, acusar nuestras vidas. ¿De acuerdo? Acusarnos, acusarnos, acusarnos. Pero dice el mismo Pablo, dice: pero vino
Cristo. Vamos a empezar a lidiar con el primer punto. Sé que estoy dando mucha vuelta, pero quiero que lo entiendan por todos los puntos. Cristo estaba en el cielo y dijo: iré a la tierra. Y Cristo mismo se humanó. Y cuando Cristo se humanó, empezó a cumplir todos y cada un punto de la ley. Cristo empezó a cumplir todas las demandas que la ley hacía. Cristo cumplió todos los objetivos, todos los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, Cristo los cumplió todos. De tal manera que la ley no le podía señalar en ninguno de los puntos. Y como Cristo cumplió la ley, Él es digno de vivir. Pues ¿qué dice la ley? Y el que cumpla estos mandamientos vivirá. Cristo cumplió todos los mandamientos de la ley. Pero Dios puso a Cristo como propiciación. Cuando llegó el momento, cuando llegó la hora, Jesús le dice a Judas: haz lo que tienes que hacer, porque la hora ha llegado. Y este Judas va y trae un grupo de mercenarios para detener a Cristo. ¿Sí? Cristo es golpeado, es detenido y por último colgado en una cruz. Y cuando Cristo está en la cruz, Jesús proclama unas palabras que dice: yo hago nuevas. ¿Sabe qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Haciendo un cambio de identidad. El hombre es pecador. La ley le señala y le declara culpable, pero Jesús estaba en la cruz mirando a la ley, diciéndole: yo cumplí todas tus demandas. Yo hice todo lo que tú me pediste. Pero Jesús está a punto de morir. ¿Y por qué va a morir si él no ha cometido pecado? ¿Y para qué va a morir Cristo? Y ahí viene el plan perfecto de Dios, pero la justicia de Dios. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que Cristo está haciendo es ir con la ley, practicándola santa correctamente hasta el día de su muerte, para cumplir todos los mandamientos y los estatutos que ella demanda. Y cuando murió, la ley no encontró nada de qué juzgar. ¿Usted entendió esa historia que le acabo de contar? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cristo muere y paga el precio del pecado.
¿Usted sabe, iglesia, cuál es el precio del pecado? La muerte. ¿Y Cristo para qué resucita? Con morir, cuando Jesús, que es la muestra, yo les dije que ni era hablarles la verdad, y estoy yendo muy pausado para que lo entiendan. Cuando el Señor le dice a Moisés, haz esto porque es la imagen de lo que ha de venir, ellos ofrecían un cordero para el perdón de pecados y mataban el cordero, derramaban su sangre, pero tenían que esperar a que el cordero resucitara. No. ¿Por qué? Porque no era necesario. La paga del pecado es muerte. Al morir ya ha cumplido su trabajo. Cristo murió, ya cumplió su función. ¿Para qué resucita Cristo? Para salvarnos a nosotros. No, cuando muere nos da la vida. Para salvarnos del pecado, ¿no? Cristo está muerto y paga el precio del pecado. Cristo carga sobre él el pecado del mundo y lo lleva a la cruz, pagando el precio por toda la humanidad. La paga del pecado es muerte, pero a Jesús se le ocurre resucitar el tercer día. Y entonces Jesús le dice, y Pablo empieza a predicar en Romanos capítulo 7 y les dice, les voy a explicar de qué va esto. Y dice el título, analogía tomada del matrimonio. ¿Qué es una analogía? Es una historia que quiere explicar una verdad. ¿Sí? Y le dice, porque el hombre, la mujer, mientras vive, está sujeta al marido. Pero cuando éste muere, ella queda libre. Entonces dice, la raza humana, nosotros los hombres estábamos, cada que nos queríamos acercar a Dios, estábamos casados con la ley de Dios. El problema es que cuando usted se acerca a Dios, la ley te dice, tú no alcanzas. Tú no eres lo suficientemente buena para llegar al cielo. Porque por mucho que el hombre se esfuerza, nunca puede suplir la demanda de esa ley tan perfecta y tan pura de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Por mucho que el hombre quisiera, por mucho que el hombre luchara, por mucho que el hombre intentara, no había forma de cumplir la demanda de la ley. Entonces, ¿Cristo qué hace? Voy a lidiar con la ley yo personalmente. Y cuando Cristo vino, Cristo empieza a caminar, lleva en la tierra 30 años y una voz desde el cielo le dice, tú eres mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. ¿En qué se complacía el Padre con Cristo? Que cumplía su ley, que era perfecto en su camino, que lo hacía todo bien. Cristo estaba cumpliendo las demandas de la ley. Y llega el momento en el que Él muere, pero Él resucita. Y el texto dice, ¿para qué resucita? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. La ley se enseñoreó de nosotros. La ley nos acusó, nos demandó y nos dijo, ustedes son culpables, ustedes han pecado, ustedes se han equivocado, ustedes van a morir, ustedes van directo al infierno por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo no solo paga el precio, sino que resucita para que hoy nosotros seamos de otro. Esto es de Cristo. Usted dijo amén, pero no me está entendiendo aún. Cuando usted se casa con Cristo, Cristo te envuelve en una gracia tan poderosa que cuando la ley viene a decirte, tú hiciste esto, ¿sabe qué dice Cristo? No me lo toques, porque yo cumplí las demandas que tú me pediste a mí. El precio de ella yo lo pagué. Con lo cual, no me está entendiendo, ¿cierto? Cristo resucitó para que nos casemos con Él. ¿No dice la Escritura que los que se casan son una sola carne?
Son una sola carne. ¿Cierto? Y si estáis con Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si de Cristo estamos revestidos, mi deuda ya se pagó y mi vida ya hizo una vida perfecta, para que no se cuente lo que yo hago, sino su justicia. Ahora lo va a entender. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante. Hermano Carlos, póngale a estas personas, hermano, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Hoy estamos lidiando solo con el tema del pecado. Ya vamos a terminar. Por cuanto todos pecaron, lea por favor, están destituidos de la gloria de Dios. Siga por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Justificados cómo? Por su gracia. ¿Por qué se fue? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre, para manifestar nuestra justicia. Nuestra justicia. Su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo nuestra justicia, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quién justifica? Al que cree en Él. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No es mi justicia, no es mi capacidad, no es mi cumplimiento, no es que soy mejor, no es que soy perfecto. Él caminó, Él cumplió, Él lo hizo, Él murió y resucitó y me dijo: y si te casas conmigo, mi justicia te la imputo a ti y tú vas a ser justo porque eres mío. Y cuando la ley te venga a visitar, yo le diré: hey, yo cumplí lo que tú demandaste. Eso es gracia. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No sois salvos por obra, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿De qué te jactas? ¿Tú de qué presumes? Porque hay gente que presume: ah, yo soy mejor que usted. ¿Sabe por qué me dice? Porque yo soy mejor que usted. Es que yo sí oro, usted no ora como yo. Es que usted no es suficientemente bueno como soy yo. Y dice Pablo: ¿y dónde está la jactancia? Dice: queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Primera clase, y es la clase del día de hoy. El hombre es pecador de nacimiento. El hombre nació en pecado y es culpable. Pero Dios envió a su Hijo para que pagara el precio de nuestro pecado, por lo cual el pago ya está concluido. Y segundo, para que viviera una vida perfecta y cumpliera las demandas de la ley, por lo cual la ley está cumplida. Y tercero, para que si nosotros le recibimos, si creemos en Él, si lo aceptamos a Él, si aceptamos su obra, esa justicia que Él hizo sea puesta en nuestra vida y nosotros ser justificados delante de Dios. Usted no me entiende, iglesia. En el siglo XXI, como en el siglo I, había mucha gente que oía esto, y voy a hacerle una abrebocas de lo que viene en el futuro. Ya poco a poco lo vamos a ir viendo. La gente que oyó esto le decía a Pablo: imposible. Eso es imposible. Usted me va a decir a mí que yo, para ser salvo,
Solo tengo que creer en Jesús. Y empiezan a hacer un sinnúmero de normas y dicen, no, tú te salvas si aparte de creer en Jesús practicas la ley. No, tú te salvas si aparte de creer en Jesús tú guardas el sábado. No, tú te salvas si aparte de creer en Jesús tú haces un ayuno por lo menos una vez por semana. Y Pablo dice, imposible, eso no es así. Todos hemos pecado y nadie puede cumplir la demanda de la ley. Pero vino Cristo, el cual cogió a la ley y cumplió toda su demanda. Y cuando le cumplió toda su demanda, pagó el precio de ella, porque sabía que nosotros sí habíamos fallado. Y se levantó entre los muertos con un único objetivo: invitarnos a casarnos con Él, para que lo que es de Él, no dice uno en el matrimonio, para que lo mío sea tuyo, para que todos sean común, para que la justicia de Él se nos impute a nosotros. Nosotros somos salvos, porque no es por nuestra fuerza, sino por lo que Él hizo. Nosotros somos justificados, no porque seamos buenos, sino porque Él lo logró. Iglesia, nosotros vamos al cielo. No permita que el enemigo le mine la cabeza con mentiras, porque la iglesia se frustra por culpa de una voz que le acusa. Que nadie te acusa, dice Pablo, nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte ni la vida, ni ángel ni príncipes, nadie me puede separar, porque no es mi obra, fue su obra. A mí me salva creer en lo que Él hizo. Así es. Y vamos a terminar. Hoy solo vamos a hablar del pecado. Y vamos a terminar ya, iglesia. Creo que está quedando claro el tema, ¿no? Que todos somos pecadores, pero que Él lidió en la cruz con eso. Y que murió y resucitó. ¿Para qué? Para que nos casemos con Él y así su justicia se nos impute a nosotros. ¿Usted entiende eso? O sea, es como que usted tiene una deuda de 20.000 euros y vino Cristo y cogió y abonó los 20.000. Pero no solo le pagó la deuda, sino que además puso y 20.000 más por si en el camino se endeuda. Cristo no solo trajo la suficiente gracia para perdonarnos, sino que además dice Juan, hijitos, y si pecáis, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo. Así es. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz es tan poderoso, porque donde abundó el pecado, Se abundó la gracia. Gloria a Dios. aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Segunda de Corintios. Vea, Romanos, el que venimos leyendo, se los vuelvo a citar para que se acuerden. Para que se acuerden, hermanos, ponga el versículo del principio, por favor. Sí, segunda de Corintios 3:16. A quien, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Es que me quiero ir para el tema dentro de 8 días y no puedo, pero vamos a dejarlo aquí. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, y cuando se conviertan, y cuando se conviertan, y cuando se conviertan, ¿cuándo empieza el programa? Cuando se conviertan. ¿Ustedes me regalan 5 minutos tirando a 10? La verdad, y si no corto. Y cuando se conviertan al Señor. No, mejor no.
Sí, porque voy a tener que explicar. Y cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, sí, denme los 10 minutos, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando usted llega delante de Cristo, usted es un hombre, usted y yo, o sea, el que sea, usted es un hombre pecador, con tendencias al pecado, con una inclinación continua a hacer el mal, con una inclinación continua a hacer lo que no se debe. Pero dice la Escritura, mas cuando se conviertan al Señor, primero Él paga, segundo Él lleva y tercero los justifica. Pero no solo nos justifica, sino que quita lo que estorba para que veamos a Cristo cara a cara. Y cuando le miramos cara a cara, dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora usted tiene que entender que el pecado es una cadena. El que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Es verdad o es mentira? Amén, es verdad. No dice el hombre, ay, yo no lo vuelvo a hacer. 8 días después haciendo igual. ¿Cierto? Ay, ¿por qué me emborraché y tiré el dinero en eso? ¿Qué mal hice? 8 días después está borracho, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Allí hay libertad. Amén. Por lo cual, por tanto, o sea, el producto es lo que quiere decir, lo que va a pasar. El resultado es cuando el Espíritu de Dios, cuando te conviertes a Dios, Dios entra en ti porque Él es Espíritu. Y cuando Él entra en ti, hay un resultado. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Amén. Cristo no solo lidió con el pecado de la raza humana, sino que le metió algo en el hombre. Primero, que lo hizo libre. Apúntese eso en la libreta. Nos hizo libre. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía. Dígalo fuerte. De poder, autoridad y dominio propio. Poder, dominio propio. Hágase una X ahí para los que dicen que hoy por hoy tenemos que seguir pecando. Ahora le explico esa parte. Porque el hombre no tiene por qué pecar. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuando entramos en el Señor, somos transformados. La iglesia de Cristo no es reformada. No es un vicioso que dejó de serlo. No es un borracho que está en Alcohólicos Anónimos. No es una prostituta que dejó de serla. No es alguien reformado. No, la iglesia de Cristo es transformada. Es una diferencia. Si esto se empieza a poner viejo por el uso, yo lo puedo reformar. Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner como estaba antes, con su apariencia de nuevo, ¿no? Desde el primer momento. Pero transformar es aquello que tú lo ves y tú dices, eso es lo que había antes allí. No se parece ahora mismo en nada. ¿Por qué? Porque fue transformado. Cuando Cristo entra en el hombre, y si de Cristo estáis revestidos, cuando usted entra en Cristo y el Espíritu de Cristo entra en usted, usted es transformado. Usted es cambiado. Usted es mudado en otra persona. Entonces Cristo cumple con 2 puntos del pecado. Uno, te lo quita, te lo perdona, lo borra, hace
cuenta atrás. Y segundo, pone en tu interior la capacidad de no necesitar pecar más, porque te transforma a la imagen de Cristo. Aleluya. Si usted, iglesia, está pecando y usted piensa que es porque usted es débil, eso es una afrenta contra la palabra de Dios. Porque Dios dice: mentira, yo te di espíritu y capacidad para vencer eso. Voy a terminar. ¿Cómo se hace eso? Simple: conviértase al Señor. No se convierta a la religión. No se convierta a mi iglesia. No se convierta al grupo religioso. Conviértase al Señor. Y cuando usted se compromete con el Señor le mete esa fusión. Aleluya. Y para terminar, para que quede como este punto finalizado, finiquitado, leamos Juan capítulo 15. ¿Qué hacía? Cuando tú te conviertes al Señor, el Espíritu de Dios entra en él, ¿cierto? Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, por eso es libre del pecado, por lo cual es transformado de gloria en gloria. ¿Es simple o no es simple? San Juan capítulo 15. Versículo 4. Léalo conmigo, iglesia, y terminamos. Permanecer. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros permaneceréis en mí. ¿Entendieron lo que leyeron? Permanecer en mí. ¿Cuál es permanecer en mí? Conviértase al Señor. Y cuando usted se convierte al Señor, el Espíritu de Dios entra a actuar. Y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco vosotros. ¿Sí? Si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando yo me convierto al Señor, mi único objetivo y mi único propósito es permanecer conectado a Él. Y cuando yo estoy conectado a Él, Él me va transformando de gloria en gloria. Me va llevando a un siguiente nivel, donde yo no estoy luchando y sufriendo y golpeándome y viendo el mundo y comiéndome las uñas porque quiero participar de Él, sino que Él ha puesto en mí un espíritu, el cual anhela agradarlo a Él, el cual me hace libre del pecado. Iglesia, que quede la enseñanza del día de hoy lo siguiente: Cristo pagó por nosotros, no le debemos nada a nadie. Dice Pablo: ¿quién, no sé qué, señalará a los escogidos? Nadie. Cristo pagó por nosotros, y no solo pagó, sino que nos da la fórmula para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Amén. Amén. Como no puedo continuar porque es muy largo, vamos a dejarlo aquí. Les espero dentro de 8 días para que continúe. La pregunta aquí es: ¿quién se quiere convertir al Señor?
¿Quién quiere dejar de practicar el pecado? Ay, mi hermano, es que yo no soy capaz de morderme la lengua, yo tengo que estar hablando con la gente. Mentira. Hermano, es que yo no puedo, pasa la niña bonita y yo la miro. Mentira. Si usted se convierte al Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y dentro de 8 días continuamos. ¿Quién quiere crucificar a ese viejo hombre en esta mañana? Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios.